Naturaleza de la mortificación. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Primero, el sujeto de la oración, los que son de Cristo, es decir, los cristianos auténticos, miembros auténticos de Cristo, los que de verdad pertenecen a Cristo, los que se han entregado para ser gobernados por Él y avivados por su Espíritu. Estos, cada uno de estos, todos estos y nadie fuera de estos. Segundo, el predicado. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hemos de entender que carne se refiere a los pecados de la carne, los sexuales y otros, las obras y acciones de la naturaleza corrupta, que pasiones no se refiere a las naturales, sino a las inmorales, fuera de control, los deseos lascivos y antojos pecaminosos. Porque Cristo no abole ni destruye, sino que corrige y regula las pasiones de los que están en Él. Y crucificar la carne no es la extinción total ni el sometimiento perfecto de la naturaleza corrupta, sino solo derrocar la corrupción de su trono y de su dominio en el alma. Su dominio es quitado aunque su vida se prolongue por un tiempo. No obstante, así como es seguro que la crucifixión causa lentamente la muerte, la vida de los crucificados se va perdiendo con su sangre. Lo mismo sucede con la mortificación del pecado. Por lo tanto, lo que el apóstol llama aquí crucificado, en Romanos 8:13, lo llama mortificar. Si por el Espíritu mortificáis, si hacéis morir las obras de la carne. Pero escoge llamarlo crucificar en este versículo de Gálatas, no solo para mostrar la relación entre la muerte de Cristo y la muerte del pecado con respecto a su vergüenza, sufrimiento y lentitud continua, sino para denotar también el medio y los instrumentos de mortificación, o sea, la muerte de Jesucristo en la cruz, en virtud de la cual los creyentes mortifican las corrupciones de su carne, teniendo como gran argumento y motivación los sufrimientos de Cristo por el pecado. Podemos ver la doctrina, podemos estar seguros de que existe una relación de salvación en Cristo a partir de la mortificación de la carne con sus pasiones y deseos. Las siguientes palabras del apóstol lo confirman. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 6, 5 al 8. La mortificación del pecado es una evidencia indubitable de la unión del alma con Cristo, la cual es el fundamento mismo de la resurrección bendita y gloriosa. Por lo tanto, dice el apóstol, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como si estuviera diciendo, consideren esto ustedes mismos. Estas influencias de la muerte de Cristo sobre la mortificación son presagios incuestionables de bendiciones futuras, algo que Dios nunca daría sino a los que están en Cristo y han sido escogidos para ser glorificados con Él. La muerte de su pecado es tan cierta como puede serlo cualquier otra cosa en el mundo de su vida espiritual, para el presente y para su vida eterna con Dios en el más allá. La mortificación es el fruto y la evidencia de su unión con Cristo, y esa unión es el fundamento firme y promesa segura de su glorificación. Por lo tanto, cada uno debe considerar y razonar esta realidad individualmente. Vamos a ver lo que la mortificación o crucifixión significa. Para ser más claro,
me referiré al tema, tanto negativa como positivamente, mostrando lo que principalmente no quiere decir y lo que sí quiere decir el Espíritu de Dios con esta expresión. Primero, crucificar la carne no implica una abolición total del pecado en los creyentes, ni la destrucción de su ser o existencia en ellos en el presente. Las almas santificadas quedan con sus cuerpos muertos en la hora de su muerte. Este será el efecto de nuestra glorificación futura, no nuestra santificación presente. El pecado sigue existiendo en el más mortificado creyente en el mundo, Romanos 7:17. Sigue actuando y generando deseos en el alma regenerada, Gálatas 5:17. En efecto, a pesar de su crucifixión en el creyente, todavía puede sorprenderlo y cautivarlo con alguna acción. Salmo 65:3 y Romanos 7:23. Segundo, la crucifixión del pecado tampoco consiste únicamente en evitar las acciones externas, porque el pecado puede reinar en el alma de los hombres, aunque no se manifieste en su vida con acciones graves y visibles. Muchos muestran una mano blanca y hermosa, mientras que tienen un corazón negro y muy sucio. Tercero, la crucifixión del pecado no consiste simplemente en dejar de cometer actos pecaminosos, porque en ese sentido los deseos del hombre pueden morir por sí mismos por muerte natural. Los miembros del cuerpo son armas de impiedad, según dice el apóstol. La edad o enfermedad puede amellar o quebrar esas armas, de modo que no pueden ser usadas con los propósitos y fines a los que estaban acostumbradas en sus épocas vigorosas y sanas de la vida. No es que haya menos pecado en el corazón, sino que el cuerpo tiene menos fuerza y actividad. Es como el viejo soldado que tiene tanta habilidad y conocimiento y gusto como siempre de las acciones militares, pero la edad y los años de dura lucha lo han debilitado, de manera que ya no puede ser parte de un contingente militar.